Gracias, Señor. Muchas gracias, porque sabemos que tú obras constantemente en nuestras vidas, que no es casualidad que estemos acá, Señor, que tú toques temas, Señor, que han dado, Señor, abierto nuestro corazón, Señor. Señor, permite que cada día sábado, Señor, podamos ir sanando nuestras heridas, restaurando, dándonos cuenta, Señor, de lo que nos sucede, de las cosas que han entorpecido, han evadido, Señor, para podernos encontrar contigo. Padre, muchas gracias por este tiempo de adoración. Gracias. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a todos los que han llegado, se han conectado. Y bueno, hoy día nos toca un tema muy importante que habla de cómo Jesús carga nuestros pecados, ¿sí? Y le vamos a dar la bienvenida a Claudia Cárdenas y también después con un testimonio de Luis Ceballos, ¿sí? Bienvenida, Claudita. Hola a todos. Bueno, para mí es una bendición poder compartir esta enseñanza y también un poco de mi testimonio. Bueno, como decía Carola, el tema de hoy es cómo Jesús carga nuestros pecados. Pero antes de que Jesús cargue nuestros pecados, nosotros tenemos que tener claro que necesitamos renunciar, ¿ya? Todos somos pecadores, todos tenemos áreas débiles, todos tenemos cosas con las que estamos luchando. Pero una de las primeras cosas que debemos saber es que tenemos que renunciar a nuestros pecados. Y como decía Jessica la semana pasada, debemos renunciar al falso yo. Si hay algún hermano o hermana que no le quedó claro lo que es el falso yo, explicar un poquito brevemente que cuando nosotros tenemos heridas, ya sea herida materna, herida paterna, esa herida, en vez de llevarla al Señor, nosotros ¿qué hacemos? Construimos un parche para poner sobre la herida, ¿ya? También se le puede llamar una venda, ¿ya? De repente hay vendas de sepulturas que en realidad no son la voluntad de Dios, pero nosotros a esa herida le ponemos un parche y tratamos de nosotros curar esa herida, nosotros, ¿ya? O a veces queremos que otra persona la cure y no el Señor. Entonces, esa parte, digamos, de nosotros, donde nosotros quizás formamos una personalidad a partir de la herida, eso es el falso yo. Y a veces con el falso yo también tenemos una falsa identidad, porque nosotros podemos decir de nosotros mismos cuando nos preguntan, ¿quién eres? Nosotros podemos decir cosas que realmente no están dentro de la voluntad de Dios y decir, yo soy una persona dependiente. Y no es voluntad de Dios que seamos dependientes de otras personas. O al revés, podemos decir, no, yo soy autosuficiente. Esas falsas identidades debemos renunciarlas y dejarlas en la cruz. Eh, bueno, yo contarles un poco el testimonio de cómo Dios eh, trabajó con áreas muy difíciles de mi vida, porque, bueno, yo conocí a Cristo a los 16 años, recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, y ahí obviamente en la confesión de fe uno le pide perdón al Señor por los pecados. Sin embargo, uno cuando va en el caminar cristiano, uno a veces no se le enseña que no debemos entregar nuestro corazón a otra persona que no sea Dios. Entonces, ya que tenía heridas paternas y maternas, fui una persona que a ratos era codependiente, sobre todo con amigas, y a ratos era dependiente emocional, sobre todo con parejas. Y la verdad es que si bien uno em, puede generar problemas de dependencia emocional, muchas veces se nos enseña que la dependencia emocional generalmente viene en relaciones tóxicas, en relaciones, por ejemplo, mucho explicaba Mauricio, que hay dos cosas que uno tiene que tener en claro al respecto de formar relaciones, vínculos íntimos. Eh,
sobre todo en relaciones de pareja, hay una cosa que tiene que haber compromiso. O sea, una relación de pareja debe tener compromiso mutuo. Y otra cosa también es que debe ser relaciones complementarias, ¿ya? O sea, relaciones con el género complementario. En el caso mío, a pesar de que yo tenía una relación con compromiso con mi marido y una relación complementaria, yo tenía problemas de dependencia emocional de él. Era algo que viví muchos años, pero muchos años con dependencia emocional y la verdad es que yo no podía ser feliz, tampoco podía servir a Cristo con libertad. Y fue en el año 2019 cuando fui a Córdoba a buscar una sanidad más profunda que Dios me revela me revela claramente esa relación de dependencia emocional que yo tenía con mi esposo desde el pololeo, desde que llevábamos 6 meses pololeando, donde él un día me dice, él era un hombre muy dominante, y me dice, decídete, o, te, o los jóvenes o yo. Y voy a explicar esa frase qué significa. Yo tenía 20 años cuando pololeaba con él, él tenía 40, y a él no le gustaba que yo me congregara en la iglesia con los jóvenes, porque él en su miedo interno creía que yo me iba a enamorar de un joven y lo iba a dejar a él porque él era más viejo. Entonces era una relación donde todos los sábados peleábamos sábado tras sábado, porque él se enojaba mucho que yo me congregara con los jóvenes. Y yo no entendía por qué él se enojaba, si era algo bueno, donde yo recibía de Dios, compartía con gente de mi edad. Y llegó un momento en que él se enojó conmigo, así, pero ya, fue drástico. Dijo, o los jóvenes o yo decide. Y yo decidí mal. Decidí mal porque yo no debo por qué rendirme a alguien, a la voluntad de alguien. Yo en ese momento no lo comprendí y inicié una relación donde yo siempre me rendía a su voluntad. Y Dios me liberó en 2019 y yo tuve que reconocer que yo había tomado una mala decisión, que yo no debía haberme rendido a él ni a nadie, solamente uno tiene que rendirse a Dios. Y yo tomé esa decisión y le pedí perdón al Señor. Y Dios me liberó porque yo también había desarrollado una mentalidad de víctima. Em, pero ese día Dios cortó eso y, y pude renunciar también a mi falsa identidad de víctima, a mi falsa identidad de dependiente, y pude construir un vínculo íntimo y cercano con Cristo, donde Cristo pasó a ser mi esposo. Y, y la verdad que es importante eh, renunciar al falso yo y tomar la nueva identidad. Yo tomé una identidad de libre, de mujer libre, tomé una identidad de una persona íntegra también, porque parte de mi testimonio, parte de la razón por la cual yo fui a Córdoba, era porque yo con mucha facilidad hacía idolatrías relacionales e idolatrías sexuales. Siempre mis idolatrías eran vinculares, yo necesitaba de un vínculo para que se manifestara la idolatría. Yo tenía problemas de adicciones sexuales, pero nunca tuve problemas de consumir pornografía ni esas cosas porque mis idolatrías eran más bien vinculares. Y yo en Córdoba pude recibir el amor profundo, profundo de un papá primeramente y también de un esposo. Vi a Dios como padre, vi a Dios como esposo y pude empezar a sanarme. Pero hay algo que también pude entender en Córdoba, que es el tema de la confesión. Para mí no fue fácil llegar de Córdoba a Limache y tener que confesar a mi marido que le había sido infiel. Fue difícil para mí, me demoré harto
tomar la decisión de confesar. No llegué a Limache y le confesé al tiro, me demoré como un mes, pero en ese mes estuve orando para que Dios me diera valentía. Y valentía, ¿por qué? Porque yo decía, está la posibilidad de que Él no me perdone y yo tenga que salir adelante sola con mis 3 hijos. Y Dios es un Dios de tanta gracia, que mi marido, después de que le confesé, no solamente mi último adulterio, sino que para atrás, porque yo la verdad es que no me esperaba que él me preguntara, ¿esta fue la primera vez que me fuiste infiel? Y cuando me preguntó así, dije, ¡ay, Señor! Esta confesión es retroactiva, pero era necesario. Y le confesé hasta que ya no me quedó nada más por confesar. Y él estuvo 12 días sin hablarme, con una mudez absoluta, pero al día número 12 me dijo, tomé una decisión, y me dijo, decidí perdonarte. Y por eso todavía, bueno, no solamente todavía sigo casada, sino que mi marido también tomó la decisión de buscar retiros de sanidad, participó en 2 retiros de sanidad, pudo también extenderme perdón, porque en un principio tomó la decisión de perdonar, pero tenía muchas luchas internas y no me podía perdonar. Lo hacía de los labios hacia afuera, pero el Espíritu Santo le dio aquella libertad de soltar perdón. Y la verdad es que algo muy importante, eh, aparte de renunciar a los pecados, aparte de arrepentirse de esos pecados, aparte de arrepentirse de ese falso yo y empezar a entender quién soy yo, una persona llamada a ser santa, una persona llamada a ser íntegra. Hay otra identidad falsa que yo tenía antes, que era que yo pensaba que era polígama. Yo le decía, Señor, si no hay caso conmigo, Padre, yo soy polígama. Y el Señor un día me dijo, ¿sabes qué? Yo te diseñé como una persona monógama. Y yo quedé como, ¿me diseñaste así? Sí, esa es la realidad. Entonces uno se da cuenta de que a veces creen cosas que no son de Dios. Y que uno como que fuera distinto, no. Cuando Dios dice, yo te diseñé como monógamo, porque lo eres. Cuando dice Dios, tú eres santo, y somos llamados a ser santos, aunque uno se vea con 1000 pecados, esa es la identidad que nosotros tenemos, porque Dios nos llama a ser santos y vamos en camino de santificación, pero eso es lo que somos, porque fuimos diseñados para serlo. Y es importante que nosotros confesemos nuestro pecado primeramente a Dios, con un, con un intento en el corazón de querer no volver a cometerlo, pero también es importante la confesión eh, a personas cristianas, personas maduras que puedan acompañarte en esa lucha que tú estás teniendo. Por eso es que yo siempre digo que hay 2 tipos de confesión, la confesión vertical y la horizontal. La vertical es la que tenemos que hacer con nuestro Padre, pero la horizontal tiene que ver con abrirse ante una persona cristiana madura y poder eh, confesar la lucha que tú estás teniendo, que es una lucha primeramente mental. Uno no peca de un día para otro, uno no toma una decisión pecaminosa de un día para otro. Hay muchas veces meses de lucha mental, a veces semanas, dependiendo cómo sea la situación, pero es importante poder confesar, porque yo se los digo por experiencia, cuando uno confiesa, retrocede en las tinieblas. Ese pecado que parece que fuera una lucha tan interminable, cuando uno confiesa, es algo tan impresionante que uno al día siguiente no tiene lucha. Y de repente pasa un mes y uno dice, pero ¿y cómo, a dónde quedó la lucha que yo tenía? A mí me pasó. Me pasó porque dentro de la confesión hay una forma bastante organizada de confesar, que se llama rendición de cuentas, que quizás más adelante alguien vaya a profundizar ese tema, pero cuando tú tienes una persona que se llama rendidor de cuentas, tú estableces un sistema más o menos continuo de confesión, dependiendo tu problema. A una persona que quizás tiene una adicción debe confesar más seguido. Otra persona que quizás lucha con otro tipo de dificultades puede que sea más espaciado en el tiempo. Pero es importante la confesión, una porque retrocede en las tinieblas, otra porque la palabra lo dice. En Santiago 5:16 dice,
confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Es una condición para que nosotros podamos recibir una sanidad más profunda y que para que nosotros nos podamos mantener en integridad. Porque es importante la confesión para mantener la integridad, porque nosotros sabemos que conductualmente quizás no nos puedan encontrar alguna falla, pero nosotros conocemos lo que hay en nuestra mente, conocemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces es importante poder confesar lo que nos está pasando, las luchas que estamos teniendo y cómo podemos, al confesar, cómo podemos liberarnos, porque realmente ocurre una liberación de tipo espiritual y no hablo de desahogo, hablo de que cuando uno se atreve a hablar lo que le está pasando, las tinieblas ya no pueden actuar porque las tinieblas actúan en lo oculto. Pero ¿qué hacemos nosotros? Sacamos lo oculto a luz y estamos en la luz. Es importante que estemos en la luz. Entonces, es importante todo esto que podamos practicarlo, practicar la confesión de nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras luchas para que Dios nos dé la victoria. Es importante también que podamos comprender de que nosotros en nuestro corazón debe haber un solo Señor. No pueden haber dos, no pueden haber tres. La palabra dice que el que tiene dos señores va a amar más a uno que a otro. Y el Señor quiere que para que seamos libres, lo amemos solo a Él. Les voy a contar, y esto para finalizar, algo que me pasó hace mucho tiempo atrás, mucho antes de recibir sanidad de mis áreas. El año, puede haber sido 2009, hace mucho tiempo atrás, yo estaba en la iglesia y yo siempre sentía, y se lo voy a decir tal cual como lo sentía, yo siempre sentía que dentro de mí estaba el Señor, pero aparte del Señor había una fuerza interna, que incluso a veces cuando esa fuerza interna obraba en mí, yo sentía fuerza, así como que me sentía que hasta la fuerza emanaba de mis poros. Y esa fuerza siempre me había acompañado toda mi vida y me había dado, valga la redundancia, fuerzas para seguir adelante. Y llegó un momento en que yo ya no pude más y fui a la iglesia, pasé al púlpito, me arrodillé y oré al Señor, porque en ese tiempo daba la oportunidad a veces para pasar adelante a ser ministrado o simplemente orar. Y ese día yo le digo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener más dos señores. Yo te entrego mi fuerza interna. Te estoy dando lo más preciado que tengo. Es como que te estuviera dando un tesoro. Y me cuesta darte este tesoro, pero yo te entrego este tesoro y me despojo. Y le entregué ese tesoro porque para mí era una cosa pero muy preciada. Y le entregué mi fuerza interna. Y ¡pa! Y le entregué mi tesoro. Y incluso le dije, con el dolor de mi corazón te lo voy a entregar, pero prefiero entregártelo porque quiero que tú nomás seas mi Señor. Eso fue un domingo. El día lunes ya me sentía tan liviana. Y yo no sabía qué cosa era la fuerza interna, pero me sentía súper liviana, como que me había sacado un peso. Y el día miércoles, recuerdo que mis hijos estaban muy chicos en ese tiempo. Yo tenía que ir a buscarlos al colegio. Y antes de ir a buscar al colegio, que ellos salían a las 7 de clase, jornada de la tarde, yo me tomaba un cafecito. Y ese día estaba yo tomándome un cafecito y le empiezo a echar la conversa al Señor. Y digo, Señor, que me siento livianita, hoy me siento como una pluma. Desde que te entregué mi fuerza interna, me siento liviana. Y ya, y seguí tomando café. Y de repente me viene la conversación de vuelta, que no lo esperaba. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, Claudia, Señor. Le digo yo, oh, dime. Me dijo, ¿quieres saber qué fue lo que me entregaste? Y yo así quedé como, oh, ¿en serio, Señor? Dime, ¿qué fue lo que te entregué? ¿Quieres saber lo que es tu fuerza interna? Sí, dime, levántate, anda al diccionario que está al frente, me dice, y busca el significado de la palabra egolatría. Y yo digo, Señor, ¿en serio? Y empiezo a buscar lo que significa egolatría, que yo más o menos sabía, pero lo leí y me hizo que leyera la frase, la definición. Me dijo,
Eso me entregaste el día domingo. Y fue tremendo eso que me pasó, porque le entregué un tremendo peso. Le dije: "Señor, me rindo". Yo no sabía lo que le estaba entregando, yo le llamaba así, porque yo así lo denominaba, porque simplemente era una fuerza que me había acompañado toda mi vida desde niña, pero le pude entregar eso. Y yo te animo, hermana, hermano, a que tú puedas entregar y que sea Dios tu único Señor. Tremendo testimonio de ambos en realidad, edificante. Y bueno, nos toca a nosotros como parte de este grupo igual, hacerles sentir, hermanos, que este es un espacio de confianza donde ustedes pueden también y tienen la oportunidad de poder expresar todo lo que sienten, y también que hoy día vamos a ejercitar esto de reconocernos a nosotros mismos. Vamos a pasar a los grupos pequeños.